email, etc. Y luego la gestión automática de bajas, perdón que esté pasando, pues es que está en automático. La gestión automática de bajas es que tengamos lo que decía antes de tener incluido dentro de nuestro sistema de información de la empresa. Si un cliente se quiere dar de baja de recibir emails, que lo tengamos fácilmente para que no integrado dentro de nuestros sistemas, para que no podamos volverle a mandar información. ¿De acuerdo? Una preparación, por ejemplo, voy a hablar de una de SMS y una de email marketing. La de SMS sería muy sencillo. O sea, al final lo que hace cualquier herramienta de estas es hacer un campo personalizado. O sea, hacer un envío utilizando los campos que antes hemos importado, pues el nombre, los apellidos, el género también, y se le manda un SMS, por ejemplo, pues voy a poder pasar a recoger tal producto en su... ¿vale? En email marketing igual. En email marketing se puede hacer absolutamente una personalización mucho más grande, porque se puede no solo personalizar el texto del envío, sino también el remitente, la dirección de error, etcétera, ¿vale? Entonces podemos mandar incluso PDFs o documentos adjuntos personalizados para cada uno de nuestros clientes. O sea, queremos que un cliente tenga este PDF, este otro, podemos mandar diferentes tarifas a diferente gente. Y luego, pues seleccionar a quién quiero hacer los envíos, que es lo más importante. Aquí tenemos que ver, pues si tengo una oferta, tengo un comercio, por ejemplo, muy amplio, que tenga diferentes secciones, quiero buscar a padres que tengan hijos menores de tal edad. Pues, por ejemplo, uno de los campos que puedo recoger es edad del último hijo o fecha de nacimiento del último hijo, con lo cual podemos llegar a ese tipo de segmentación, ¿vale? Pues dentro de todos los clientes que tenemos, si tenemos 2.000 o 3.000 o los que sean, podemos decir, estos 100 son los que se ajustan al target que busco, ¿vale? Para hacer la comunicación. Perdón. Luego, la programación de... Joder. Luego, la programación del envío y el análisis del spam, ¿vale? Siempre con el email marketing es muy importante no solo el tener, pues eso, la lista de destinatarios del email, un email, sino saber muy bien si ese email va a ser categorizado por spam por los grandes proveedores de email, un Hotmail, un Gmail. Tienen sus herramientas de puntuaje. Lo que hace es decir, este email resulta que el asunto tiene la palabra gratis, o en fin, hay toda una serie de elementos que al final lo que hacen, lo vemos ahí en, no sé si podemos verlo por aquí, pero vamos, en la parte de test de spam, ¿vale? Vemos pues que el cuerpo del mensaje tiene este tipo de dato, tal. Entonces, es muy importante saberlo, ¿vale? Para que el email, aunque sea un email válido, aunque sea de un cliente que nos ha autorizado enviarle una comunicación, no caiga como spam, ¿vale? Dentro del proveedor de correo, ¿vale? Perdón. Wow. Entonces, lo que decía antes de lo más importante que tiene una campaña de email marketing, que es el informe de esa campaña. Todo es medible, absolutamente todo es medible. No solo sabemos evidentemente a cuánta gente lo vamos a enviar, sino de una manera muy sencilla, añadiendo un trocito de código en el email que se manda, podemos saber cuánta gente lo ha abierto, quiénes lo han abierto dentro de, o sea, no solo el número, sino lo ha abierto tal persona. ¿Quiénes de esos hicieron clic y fueron a descargar un producto, un tarifario nuestro? Podemos saber absolutamente todo, ¿vale? de ese cliente. De hecho, una de las opciones que se puede hacer después es comunicar algo, comunicar a toda nuestra base de datos y ver en una fase posterior enviar solo a aquellos que han abierto, a aquellos que han reaccionado a nuestro email, pues los que han hecho clic, los que han, ¿vale? Todo eso es posible con cualquier herramienta de marketing, ¿vale? Entonces, hemos visto que es muy potente. O sea, al final,
podemos llegar dentro de nuestros clientes, dentro de todo nuestro cliente actual, podemos llegar a aquellos, ¿vale?, que podemos dialogar con ellos, ¿vale? Entonces, perdonad porque es que está puesto con el automático y al poder dialogar, al poder llegar con ellos con una herramienta como esta, sencilla, ¿vale? Vamos a ver algún caso en el cual es muy sencillo y muy fácil llegar a esto. Sarai, por ejemplo, es un bar sencillo que está cerca de nuestra oficina y al cual le dimos gratis esta herramienta de tal manera que pudiera hacer esta comunicación. Entonces, está en una zona de oficinas, en Madrid, está en una calle que no es muy transitada, es un bar muy pequeñito. Entonces, hace pues, un cierto tiempo, más de un año, estaba bastante lleno, era un bar típico de restaurante, tal, de menú del día, muy válido y que estaba lleno. Ahora mismo no es esa, pasó a no tener esa situación. ¿Qué se hizo? Se daba, a la vez que te daban la cuenta, se daba un cupón, ¿vale?, en el cual, pues eso, se rellenaba los formularios, se pedían unos datos básicos. ¿Qué datos? Pues eso, el nombre de la persona, el email, la fecha de nacimiento y el móvil. Veis que es algo que cualquiera, con un incentivo, ¿vale?, regalaban un menú para él y para 3 amigos, pues se daría de alta, ¿vale? Y evidentemente marcando que admitían recibir comunicaciones de la empresa, etc. Entonces, ¿qué se hacía? Por ejemplo, mandar todos los días el menú diario, ¿vale? Todos los días se subía el menú diario y a los clientes que habían rellenado este cupón tenían el menú de lo que iban a comer, ¿vale? Entonces decían, pues me puede interesar más o menos, tal. Se les daban cupones de descuento, ¿vale? Cuando veían que eran épocas de menos afluencia de gente y tal, se enviaban cupones de descuento. Y luego, pues eso, lo que ha hecho siempre el Corte Inglés, que era felicitarnos a todos el cumpleaños. Esto lo hacían de una manera muy curiosa y era, te daban un descuento, creo que era de menú, y también una jarra de cerveza y tal, el día de tu cumpleaños. Te felicitaban y llegaban. Entonces, la verdad es que estaba lleno. Conseguimos hacer bastante buena labor ahí. CEST. CEST lo que hace, por ejemplo, es eso, informar de nuevas actividades. Cada vez que sacan alguna, pues que han abierto la piscina o que han mejorado alguna instalación, se les comunica a sus clientes de una manera muy sencilla. Y ofertas, por ejemplo esta, ¿vale?, la cual eso, pues si traes a un amigo te regalan un bidón o lo que sea, ¿vale? Recién nacido, es una empresa que no está destinada al cliente final, sino a empresas. Al final lo que hacen es las típicas canastillas que algunas empresas regalan a las personas que acaban de tener, a sus trabajadores que han tenido un hijo, pues es algo evidentemente que no es muy típico, ¿vale? No es una venta recurrente, ¿vale? Entonces lo que se hacía era cada cierto tiempo se les enviaba, se gestionaba a todos los clientes para recordarles, oye, estamos aquí, utilízanos, etc. Otro ejemplo, vamos, STM es una tienda muy especializada, ¿vale? Sus clientes es muy difícil de buscarlo porque es una tienda de moto, pero además muy especializada. Entonces, ¿qué se hace? A esos clientes se les fideliza mandándoles ofertas, etcétera, ¿vale? Warner, por ejemplo, también, que es cliente nuestro también, pues a todos los clientes pues se les manda formularios, incluso van más allá. Se les envía promociones, pues entradas para el estreno de tal película, para delimitar muy bien quiénes son los usuarios más activos dentro de sus clientes, ¿vale? Para ofrecerles más cosas de lo que ofrecerían un usuario que está dispuesto a comprar packs especiales de DVDs, etcétera. Entonces lo que hacen es eso, sacar promociones especiales. Y nosotros mismos somos clientes de nuestra herramienta. Nosotros somos una empresa bastante fuerte de publicidad online, entonces estamos sacando muchas novedades. Pues ahora hemos sacado, por ejemplo, una novedad que es mobile marketing, etcétera. ¿Cómo lo comunicamos? Con esta herramienta. Cada uno tenemos un acceso a la herramienta y cada uno nos gestionamos dentro de los clientes que tiene la empresa,
podemos segmentar, quiero llegar solo a los clientes, a las agencias, las centrales de medios, etcétera, ¿vale? A la gente que está entre tal y tal edad. Entonces se hace un envío muy sencillo y el cliente lo que recibe, el planificador lo que recibe es un email en el cual está personalizado: hola Javier, felicidades por tal, no sé qué, has recibido tal. Entonces eso es lo bueno que tiene el email marketing, y hemos comunicado con todos nuestros clientes a la vez en muy poco tiempo y de una manera muy sencilla. Entonces, bueno, es una presentación, como veis, muy rapidilla. Lo que decía, o sea, al final el email marketing es el primer producto, el primer servicio que hubo en internet, lleva años y años, o sea, no es algo nuevo, por así decirlo. Lo que sí es que ahora las herramientas y todos los sistemas de medición nos dan mucha más pegada para llegar a esos clientes, para saber cómo están, ofrecerles cosas segmentadas a sus intereses, a sus necesidades. Entonces, yo os animo a que lo utilicéis. Es una herramienta que es muy sencilla de utilizar y que, como veis, pues que funciona. Y nada más. No tengo más que contar. Bueno, sí, por favor. Pasamos a las dos siguientes ponencias. Pido por favor a don Samuel Botija y a David Saavedra que suban para que estén los dos arriba. Las dos siguientes ponencias, tengo a mi izquierda a don David Saavedra, responsable del proyecto África Infomarket, una iniciativa que lleva bastantes años y que se ha consolidado y es una iniciativa de referencia en cuanto a internacionalización de empresas y a ayuda para que las empresas estén en África. Él nos hablará de las oportunidades que tenemos, que todos conocemos, pero que es importante recordarlo y es conveniente tenerlo en cuenta. Y después tendremos a don Samuel Botija, consultor de innovación de la empresa Alma Consulting, que nos va a hablar sobre las deducciones fiscales a la innovación, que quizás es una de los grandes olvidados, y muchas veces hablamos de subvenciones, de financiación, y no tenemos en cuenta las grandes oportunidades que tenemos en Canarias por el régimen económico fiscal especial que tenemos, que en muchos casos, en caso de proyectos de I+D, y que sea la primera vez que hace una empresa, pues puede conseguir unas oportunidades de deducciones fiscales casi del 100% del proyecto o cercano en muchos casos, ¿no? Y que es a veces más fácil o mejor, más ventajoso que cualquier proyecto de subvención. Sí, les recuerdo, y por favor, que a todos se les entregó desde un principio un cuestionario de satisfacción. Es importante que lo rellenen y que nos den sus opiniones, porque en función de sus opiniones podremos hacer jornadas en el futuro mejor. Que cuando terminen ellos dos tendremos un coffee aquí fuera directamente, y que posteriormente se realizarán los talleres, que serán todos en el edificio Olimpo, que está al lado. Habrá gente que les ayudará para que lleguen a cada uno a su taller, excepto el de deducciones fiscales, que se realizará en este mismo edificio en la 6ª planta. Sin más, que vamos un poquito retrasados, y les pido que, sin apresurarse mucho, pero sí que intenten ceñirse al tiempo, pues les dejo con los dos ponentes. Buenos días. Ya Leopoldo Aznares avanzó un par de ideas respecto a la importancia que tenía la internacionalización, sobre todo en un momento como el de ahora, ¿no? Donde tenemos más dificultades a lo mejor en los mercados internos. La internacionalización de la empresa no solo nos permite acceder a mercados mayores o a más mercados que el meramente interno, con lo que puede aumentar o debería aumentar, si se hace bien, la facturación de nuestra empresa, sino que también nos permite aprovechar economías de escala, y eso lo incluía él en su presentación, y de esa manera incluso aumentar los márgenes,
Pero ahora hay un aspecto que también es muy importante y que a veces no se tiene tan en cuenta, y es que la diversificación de mercados también nos puede actuar como soporte en momentos más difíciles. Yo en los últimos días he hablado con bastantes empresarios canarios que tienen presencia hace años en mercados exteriores, y todos me han dicho lo mismo. Los negocios en Canarias los tengo muy parados, pero como me está yendo bien en otros mercados, estoy soportando bastante bien la crisis. Y eso yo creo que es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta en relación con la internacionalización, independientemente del tamaño de nuestra empresa, que eso es quizás lo que a veces nos puede llevar a reflexionar un poquito, ¿no? En los últimos años en Canarias se ha hablado mucho de las oportunidades que presentan la internacionalización, sobre todo hacia mercados africanos. Y bueno, quizás la primera pregunta que surge en muchas empresas, sobre todo las pequeñas, es si realmente esos mercados tienen las oportunidades de las que me hablan, y si esas oportunidades son para cualquier empresa, incluyendo la mía, que a lo mejor es una empresa pequeña, ¿no? Y a mí me gustaría entrar un poquito en esos aspectos. De entrada hay que decir que si se está hablando ahora de los mercados africanos, y a lo mejor hace 20 años no se mencionaba, o hace 15 años apenas nos hablaban de esas oportunidades, es porque la situación ha cambiado. Y fundamentalmente en algunos aspectos. Estos mercados, y cuando hablamos de mercados africanos en Canarias, sí quiero centrar que nos referimos a la costa occidental africana en sentido amplio, desde Marruecos hasta Angola, que es prácticamente el borde con África del Sur, ¿no? O sea, hablaríamos de toda la parte atlántica de África. Estos mercados presentan hoy en día una estabilidad política que antes no se daba, y eso es uno de los factores más importantes. En los últimos años todos los países de la zona prácticamente han iniciado procesos de democratización, entre comillas, no podemos compararlo nunca con la idea de democracia que tenemos en Europa, pero procesos de democratización o de ordenación política. Si pensamos en cuántos de estos países estaban en guerra hace 15 o 20 años y cuántos lo están ahora, nos daremos cuenta de que realmente guerras en sí no existe ninguna. Hay algunos conflictos puntuales todavía en algún país pequeño por alternancias de poder, pero la mayor parte de estos países se han vuelto muy estables. Un caso muy significativo es el que se ha producido el año pasado en Ghana. Hubo una alternancia política, el gobierno cambió, pero en las elecciones la diferencia de votos entre uno y otro partido fue menor al 1%, y eso no generó un problema en la alternancia política, ¿no? Esto era impensable en África hace unos cuantos años. Esto es uno de los factores que también ha determinado que en los últimos años, acompañado de otros, estos mercados estén presentando unas tasas de crecimiento muy sólidas. Es cierto que estos países parten de una situación económica muy distinta de la que nosotros conocemos, pero su crecimiento es muy sólido. Han venido creciendo en los últimos años de forma media en tasas en torno al 10%, pero es que en el año pasado, que nosotros hemos estado en recesión en Europa, los mercados de la costa occidental africana han seguido creciendo entre el 3 y el 4%. Eso quiere decir que incluso en momentos de parón económico, esos mercados han seguido creciendo. Y eso es muy importante para lo que decía al principio. Empresas que están presentes en esos mercados han seguido viendo cómo sus tasas de mercado crecían allí donde estaban implantados. Además, en los últimos años, en los países africanos, muchos de ellos se han encontrado con recursos financieros que antes no tenían, fundamentalmente los que han empezado a explotar yacimientos petrolíferos y de gas. Esto, además de fomentar la actividad económica en general, está dando importantes recursos a los gobiernos. Gran parte o una parte del dinero que se obtiene del petróleo va directamente a los gobiernos porque participan directamente en la explotación. Y eso les está permitiendo invertir en determinadas políticas, en determinadas estrategias que antes tampoco se daban en los países africanos, y lo veremos. Pensemos en infraestructuras, en creación de vivienda, en buena gobernanza, que también es importante a la hora de plantearse el estar en un mercado africano. Además, todo esto ha ido acompañado en los últimos años con un fenómeno que tiene más que ver con nosotros, que es la conciencia de la necesidad de contribuir al desarrollo de las zonas menos favorecidas. África Occidental es la zona menos desarrollada del planeta, y ahora mismo los organismos multilaterales, la Unión Europea, el Banco Mundial, las agencias de Naciones Unidas, dedican muchísimos recursos financieros a contribuir al desarrollo de estos países, fundamentalmente mediante la inyección de financiación para el desarrollo de infraestructuras. Y eso también es un factor determinante para la generación de negocios que pueden ser aprovechados por las empresas. Todo esto está conllevando determinados procesos internos. Uno de los más destacados y que también tiene relevancia para nosotros es el importante crecimiento urbano que está habiendo en los países de África.
Por poner un ejemplo, se calcula que una ciudad como Dakar, la capital de Senegal, crece cada año en más de 100.000 personas, lo que supone un crecimiento de demanda importantísimo de cara a plantearlo como un mercado. Y hay otro aspecto que también es muy importante, que se da en la actualidad y hace unos años no era tan evidente, y es la conciencia que tienen los propios países, los propios gobiernos, de lo fundamental que es la inversión extranjera. Ya nadie tiene duda de que su desarrollo va ligado a la inyección de capital y a la inversión extranjera. Y para eso es fundamental mejorar el entorno para los negocios. Es un aspecto clave. Todos los países africanos ahora mismo pelean por mejorar posiciones en una clasificación que realiza el Banco Mundial cada año, una iniciativa que se llama Development Business y que los clasifica en función de las mejoras introducidas para el entorno de los negocios. Y la mayor parte de los países de esta zona aparecen entre esos estados que introducen más innovación en el entorno para los negocios, ¿no? A mí me gustaría mostrar un poquito de qué oportunidades estamos hablando, porque se puede pensar que los mercados africanos son para las grandes empresas, son mercados aparentemente complejos, desconocidos, y a lo mejor la empresa que puede tener oportunidad en estos negocios es una empresa muy sólida, con mucha infraestructura, con mucha estructura interna. Pero no, eso es un error que quizás deberíamos despejar desde el principio. Y yo quiero ir analizando una serie de grandes sectores para que vean que están surgiendo oportunidades en aquellas actividades que en Canarias hemos desarrollado durante muchísimos años, con empresas pequeñas. Uno de ellos es el sector primario y de la agroindustria. Se podría decir lo mismo de la pesca y la ganadería, pero me voy a centrar más en la agricultura, que es quizás uno de los sectores importantes en Canarias que pasa momentos difíciles. El sector agrario sigue siendo uno de los sectores fundamentales en los países africanos. Son economías que no han pasado el proceso de industrialización que vive Europa, con lo cual su crecimiento depende todavía mucho del sector agrícola, tanto por la mano de obra que ocupa como por el peso que tiene en el PIB. Sin embargo, la producción agrícola en estos países es muy poco eficiente. Estos países apenas aprovechan el terreno cultivable que tiene, que en la mayor parte de ellos, si quitamos los de más al norte, son terrenos muy fértiles, pero con muy poca irrigación. El porcentaje de irrigación es mínimo. Eso es un aspecto en lo que los canarios podemos decir mucho. Nosotros estamos más que capacitados para contribuir a introducir innovación en materia de irrigación y de aprovechamiento de terrenos, ¿no? Pero tampoco tampoco es un sector que haya desarrollado mucho la mecanización en los procesos de cultivo. Todavía son muy artesanales los métodos que se utilizan para el cultivo. Apenas tienen procesos que permitan luego aprovechar mejor los recursos. Por ejemplo, las cadenas de frío, tal como las entendemos nosotros, pues allí apenas las encontramos en los mercados africanos. Eso limita mucho el alcance que se puede dar a los productos. La producción se consume fundamentalmente en el ámbito local. Por ponerles un ejemplo, Malí produce unas 300.000 toneladas al año de un mango de excelente calidad. Exporta menos del 1% de esa producción y una gran parte de la producción se pierde porque no se le puede dar salida localmente y no tienen estructuras que les permitan darle salida en otros mercados o en otras zonas del propio país, ¿no? Todo eso son elementos que nosotros dominamos perfectamente, algo tan sencillo como los canales de distribución o los canales para la exportación. Las empresas, incluso las pequeñas empresas del sector en Canarias, llevan muchísimos años exportando productos, enviándolos tanto a la península como a mercados europeos, ¿no? Un aspecto importante también en estos países es la importancia que tiene la implantación del sector de transformación de esos alimentos. No solo no hay cadenas de frío, sino que tampoco hay industrias que permitan transformar los alimentos en algo con mayor perdurabilidad. Y eso, que para nosotros es básico, la transformación de los alimentos, allí apenas se da. Son nuevamente ámbitos en los que las empresas tienen mucha oportunidad de desarrollar iniciativas. Por poner dos ejemplos, vemos que Senegal tiene un objetivo muy ambicioso, que es ser autosuficiente desde el punto de vista alimentario en el 2015. Esto se debe sobre todo a que pasó un momento muy delicado cuando subieron los precios de los cereales. Tuvo una factura muy costosa para Senegal. Gambia quiere ser todavía más ambiciosa. Gambia quiere convertirse en un exportador neto de productos agroalimentarios. Por ahora casi todos los países de la región son importadores de productos agroalimentarios. Otro sector que en Canarias ha tenido mucho peso y en el que las empresas canarias sin duda tienen una magnífica capacitación para desarrollar proyectos, la construcción. Hablaba del crecimiento urbano que se está produciendo en África.
Bueno, ese crecimiento está demandando una cantidad enorme de viviendas. Y además muchos de esos países tienen recursos para construir esas viviendas. Lo veremos ahora, pero están poniendo en marcha proyectos nacionales para crear vivienda social, algo que antes en África no se había visto, ¿no? Además, el proceso de construcción en África todavía no es excesivamente eficiente. Por ponerles un ejemplo, el trabajo de ferralla, que aquí está completamente mecanizado, allí se sigue haciendo a mano, se dobla y se corta la ferralla a mano, algo que ya nosotros hace años que ni nos planteamos, ¿no? Eso hace que la construcción sea lenta, sea costosa, con lo cual la implantación de elementos que para nosotros son el día a día, pero que para ellos supondrían innovaciones importantes, hace que se pueda ser muy competitivo en ese sector. ¿Quién lo está haciendo ahora también en estos mercados? Sobre todo en la construcción, las empresas chinas. Lo que ocurre es que a nosotros todavía nos queda un margen importante en obras a las que se pretende dar un uso muy vinculado a la imagen de calidad. Por ejemplo, quien quiera construir en un país africano un hotel de cierto nivel, de 4 o 5 estrellas, no va a recurrir a materiales y construcción china porque la imagen que se asocia con ello no es de calidad, prefieren una empresa europea, ¿no? Entonces ahí sí tenemos también para las empresas de aquí cierto margen de actuación interesante. Muchísima demanda de materiales de construcción. Todo este boom constructivo está generando una demanda de materiales que en su mayor parte son importados. Las empresas que comercializan materiales de construcción, hay muchas empresas canarias que han entrado en los mercados africanos por la vía de la introducción de estos materiales. Pero hay que ir más allá. La implantación de industrias para la generación de materiales de construcción es una oportunidad fantástica en estos países, y hablamos de pequeñas industrias. Hay un ejemplo muy bonito de una empresa canaria, que es la más antigua en la actualidad, yo creo que está implantada en Ghana, de las empresas españolas, una empresa que se llama Permafix. Empezó distribuyendo materiales de construcción y cuando entró en el mercado, la demanda de cemento cola y cementos especiales se cubría fundamentalmente por importación, y solo una pequeña parte era producto local de una calidad muy inferior. Unos años después de haber creado una fábrica de cemento pequeña en Ghana, tienen más del 90% del mercado nacional y están exportando a los países de la región. Y no estamos hablando de una gran fábrica, estamos hablando de una fábrica pequeña. Como decía, los países están poniendo en marcha programas muy interesantes, tanto Cabo Verde como Angola, como Guinea Ecuatorial. Angola y Guinea Ecuatorial por una razón muy evidente. Facturan mucho gracias a los recursos petrolíferos y están dedicando esos recursos a solventar determinados problemas internos, sobre todo de vivienda, ¿no? Angola, pues ya lo ven, dedica el 10% de los ingresos del petróleo a construir viviendas sociales. Eso son muchísimas viviendas. Otro aspecto importante vinculado a la construcción y a las empresas de construcción, la financiación multilateral. Lo avanzó también Leopoldo. Los organismos multilaterales están dedicando muchísimos recursos al desarrollo de infraestructuras en estos países, porque se entiende que el desarrollo va vinculado necesariamente al avance en las infraestructuras de comunicación, de transporte, sanitarias, energéticas, de gestión de agua. Eso también está generando muchísimas oportunidades, a través sobre todo de la licitación internacional, para las empresas de obra civil. Y ahí tendríamos que incluir las empresas de ingeniería, las empresas de arquitectura, las empresas de suministro de bienes vinculados a la obra civil. Es un sector que mueve muchísimos miles de millones de euros al año. Otros dos sectores que quizás no son cuantitativamente tan importantes, pero sí desde el punto de vista de la capacidad de las empresas canarias, los de energías y tratamiento de agua. Son dos aspectos clave en estos países. Los países africanos tienen un problema energético importantísimo. Raro es el país que no sufre cortes energéticos, incluso en las capitales, porque tanto la planta productiva como luego la red de distribución es insuficiente. Naturalmente ahí hablamos quizás de oportunidades para empresas muy grandes de esos sectores, pero luego se da una característica importante, y es el de las zonas rurales. Ahí ya hablamos de aldeas pequeñas, aisladas, donde no es rentable el establecimiento de una gran red de energía, y se está apostando por las soluciones vinculadas a las energías renovables, fundamentalmente a la energía solar y en algunos casos a la energía eólica, pero sobre todo la solar. Y además muy relacionado también con el agua, con la generación o obtención de agua, con la gestión del agua, el saneamiento.
Casi todos los países tienen proyectos importantes, también financiados por organismos multilaterales, para mejorar la electrificación de las zonas rurales y facilitar el acceso a los recursos hídricos también de las zonas más pequeñas, ¿no? El caso más destacado es el de Marruecos, ¿no? Marruecos tiene un plan muy ambicioso para que el 15% de su producción energética sea a partir de energías renovables. También me parece muy interesante el caso de Ghana. Ghana tiene un problema con el agua potable, solo el 60% tiene acceso al agua potable, pero está declarando prioritaria una estrategia a la que va a dedicar sin duda recursos, porque Ghana es uno de los países que empiezan a producir petróleo a partir de este año, para conseguir que el resto de la población, el otro 40%, tenga acceso a agua potable. Todo eso genera oportunidades de negocio, porque pensemos siempre en los núcleos pequeños. Estamos hablando de proyectos pequeños, de iniciativas de pequeña envergadura, perfectamente abordables por empresas de dimensiones reducidas. Lo mismo ocurre en el turismo. Turismo es sin duda la actividad que nosotros conocemos mejor. Muchas empresas canarias están vinculadas al turismo. Y el turismo se ha convertido en África en una alternativa, casi la alternativa por excelencia para aquellos países que no tienen otros recursos de impacto más rápido, fundamentalmente los que no tienen petróleo ni gas. Pensemos en Senegal o en Gambia o en Cabo Verde. También Marruecos ha apostado por el turismo, aunque probablemente acabe encontrando y explotando algunos yacimientos, ¿no? Pero bueno, por sus características de mayor desarrollo tiene un potencial turístico muy grande, ¿no? Pero todos han desarrollado planes nacionales que sitúan en el centro de su estrategia de desarrollo económico potenciar el sector turístico. Claro, desarrollar un sector turístico, en principio, podemos imaginar que conlleva mucha construcción, conlleva crear hoteles, construir apartamentos, dotarlos de infraestructuras de comunicación. Pero esa es la parte fácil. Si se tienen los recursos, atraer a empresas constructoras para que hagan hoteles y carreteras es relativamente sencillo. El problema es cambiar la forma de trabajar de todo un sector de servicios para que cumplan las necesidades que exigen el cliente objetivo, que en el caso de estos países es el turista europeo, al que nosotros conocemos muy bien. Lo complicado no es tener hoteles, lo complicado es que la restauración funcione con el estándar de calidad necesario, que los servicios de transporte, de guías turísticos, la oferta de ocio, esté a la altura de lo que espera el turista. Y eso es muy difícil hacerlo en 10 años, como es el plan de Marruecos, ¿no? Incrementar enormemente la oferta turística en 10 años. Para eso hace falta la implantación de un saber hacer que nosotros tenemos ya adquirido después de muchos años de experiencia y que nos permite estar en perfectas condiciones de poder desarrollarlo en estos mercados. El plan de Marruecos al que me refería es importantísimo. Ellos querían llegar en el 2010 a tener 10 millones de turistas. Se van a quedar bastante cerca. Si no hubiera habido crisis, sin duda habrían llegado a los 10 millones de turistas. Pero pueden estar seguros de que cuando vaya escampando van a continuar con la misma ascensión. También Senegal tiene un programa interesante, aunque naturalmente cuantitativamente es menor, pero supone triplicar en 3 años el volumen de turistas que reciben, que ya es bastante considerable, ¿no? Un último ejemplo que quiero ponerles de actividad que es perfectamente manejable por empresas de las que nosotros conocemos es toda la actividad que va vinculada al crecimiento de las ciudades, fundamentalmente en lo que es distribución comercial, de alimentación y de bienes de consumo. Ese crecimiento que les dije de 100.000 personas en el caso de Dakar, que es perfectamente extrapolable a las otras capitales africanas, supone un aumento de la demanda de bienes de consumo y de alimentación importante. Pero es que además está habiendo otro fenómeno. En estos países se puede calcular que entre el 70 y el 80% de la actividad económica está en sus grandes ciudades y fundamentalmente en las capitales. Claro, eso quiere decir que ese crecimiento va acompañado de todo ese crecimiento económico del que estamos hablando, con lo cual no solo está aumentando la cantidad de la demanda, sino también la calidad de la demanda. Ya no son mercados en los que se compita exclusivamente por precio, sino que empieza a haber ya una demanda de determinadas calidades, también en la prestación de servicios, la venta de productos vinculada a la prestación de servicios, por ejemplo, de postventa, algo que antes no existía en los mercados africanos. Entonces, eso hace que se esté demandando un tipo de actividad que nosotros podemos perfectamente desarrollar, pero que las empresas locales normalmente no han llevado a cabo.
Y pensemos que en los mercados africanos están acostumbrados a los proveedores tradicionales, generalmente de las metrópolis, ¿no? En los países francófonos pues son empresas francesas que han tenido poca competencia. La experiencia nos demuestra que cuando una empresa canaria ha entrado en estos mercados en un sector de distribución, rápidamente hace valer su competitividad porque está acostumbrado a competir con la tienda de al lado, que es lo que nos ocurre en Canarias. Claro, esto un poco lo que quería era que entendieran que las oportunidades en los mercados africanos no son para las empresas grandes, son para las empresas grandes y para las empresas pequeñas. La diferencia no está tanto en cuáles son las características de la demanda y cuáles son las características de nuestra empresa, sino en cómo abordamos ese proceso de internacionalización. Y esto para mí es el aspecto clave. De entrada hay que decir que para entrar en cualquier mercado en el exterior, pero más aún en un mercado que presenta una diferencia tan importante como los mercados africanos, son fundamentales tres cosas. La primera, prepararse bien. No se puede acceder a los mercados exteriores sin una preparación adecuada. Supone una forma de trabajar distinta. Y una forma de trabajar distinta que requiere cierto tiempo asimilarla. En muchos casos implica modificar estructuras dentro de la propia empresa para poder trabajar en otros mercados. Algo tan sencillo como cobrar en el exterior, financiar operaciones en el exterior o buscar mercado en el exterior implica que la estructura de la empresa tenga que ser un poco distinta. El otro aspecto fundamental es el tiempo, y más aún en los mercados africanos por sus características propias. Los mercados africanos no son más difíciles que otros mercados, eso es un error en el que no deberíamos caer. Lo que son es muy distintos a otros mercados. Son muy distintos sobre todo a los mercados a los que estamos acostumbrados, los mercados del entorno europeo, del entorno más desarrollado. Pero no son ni más difíciles ni más fáciles. Lo que requieren es tiempo para conocerlos, tiempo para detectar cuáles son las claves de actuación en esos mercados. Y el otro elemento determinante que exigen estos mercados es la presencia. Eso, yo siempre pongo un ejemplo, nadie de Santa Cruz se plantearía montar un negocio en La Laguna y aparecer solo un día al mes por